En este podcast número 45 vamos a hablar de cómo crear informes astrológicos súper buenos. Para empezar, súper buenos significa que son súper buenos para el paciente que los recibe. No significa que sean súper buenos porque los llenamos de información y de diferentes puntos de vista de una carta natal. Al contrario, son informes muy sencillos que hacen que la gente vuelva una y otra vez a tu consulta a raíz de este informe. Bien, ¿cómo hacer esto? Vale, para empezar vamos a hablar de cómo se hace mal un informe. Un informe se hace mal cuando no crea ningunas ganas de visitar a la persona que te lo ha enviado y cuando no se acaba de comprender. Entonces, es muy sencillo el cambio que tenemos que hacer. Es poner menos información y además dejar unas preguntas test dentro del informe y al acabar decirle a la persona que se lo entregamos que si quiere contestarse a estas preguntas con nosotros, pues que vuelva a la consulta y que podemos revisar ese informe en varias sesiones. Esto no es que lo hagamos para enganchar a la gente, es que lo hacemos pensando en enseñar la astrología como un camino de autoconocimiento, no como una sesión de evidencia de 1 hora, ¿sí? Que es como la astrología realmente operaba antiguamente, como un camino medicinal y de autoconocimiento. Os recuerdo que la astrología era una de las asignaturas que hace menos de 400 años tenías que aprobar para tener el título de medicina. ¿Sí? Y no es que digo que los astrólogos sean médicos, pero sí digo que la astrología tiene un punto de autoconocimiento que llega a algo muy profundo. Entonces, el otro día implementamos en nuestra escuela la posibilidad de que todos nuestros alumnos envíen este tipo de informes de forma automatizada. Hemos creado un asistente virtual, bueno, Miquel lo ha creado, obviamente, yo no voy a hacer eso, que ni se me ocurre cómo podría darse esto a cabo. Y ahora todos nuestros alumnos pueden enviar estos informes ilimitados a sus pacientes o a sus amistades, etcétera. Son informes que se crean en menos de 3 minutos, que luego debes obviamente personalizar. ¿Por qué es importante personalizar estos informes? También lo digo para toda la gente de nuestra escuela. Porque tienen que sonar a ti, tienen que sonar a tu lenguaje. Y además, si ya conoces un poco a tu paciente o si ya ves un poco por dónde van los tiros, es bonito que personalices mucho y que le nombres cosas que está viviendo, porque así el informe lo va a comprender desde el corazón y de verdad, y no va a ser solo algo mental. Cuando alguien que nunca ha escuchado de astrología o que sabe poco, le dicen, pues tu Saturno en Leo va a hacer que seas un gran líder. Ok, pues se puede quedar tal cual. Ahora, si le dices, tu Saturno en Leo es el que hace que tú ahora mismo lideres un equipo en tu empresa. Por eso te digo que Saturno en Leo te hace un buen líder. Hay que ayudar a la gente a relacionar los informes con lo que les está pasando verdaderamente, ¿vale? Entonces, mi propuesta es que antes de lanzarle un informe a alguien o antes de hacer una sesión, lo que hagas sea preguntarle por qué la quiere. Esta es la gran clave de los informes que le llamamos informes ART que tenemos en la escuela. Es decir, vamos a imaginar una escena. Yo estoy aquí en mi consulta, viene alguien y me dice que quiere un informe. El error sería decirle, vale, no te preocupes, perfecto, dame tu email que te lo mando. Y mandarle un informe larguísimo con toda su carta natal. Porque ¿quién sabe realmente si esta persona está viviendo su carta natal en vicio o en virtud? ¿Quién sabe si su luna la está viviendo en vicio o en virtud? ¿Quién sabe dentro de una oposición dónde se ha polarizado? ¿Cómo lo vas a saber si no le preguntas y no entras un poco en investigación? Es por eso que mucha gente recibe su carta natal en un informe y no entiende nada, porque no se sienten apelados. Entonces los informes ADT vienen a solucionar esto. Son informes en los cuales se explica ya, cuando se les entrega a las personas, que la luna, al estar en vicio, puede dar ciertos síntomas y al estar en virtud puede dar ciertos otros. Y se le pregunta a la persona que lo recibe cómo lo está viviendo. Es verdaderamente un informe de autoconocimiento y no de lío. Tampoco recomiendo meter en un mismo informe, por ejemplo, la astrología sideral y la astrología védica.
y muchas astrologías a la vez, porque aunque sea muy gratificante para uno mismo porque te encanta la astrología, para quien lo recibe puede ser un gran lío. Entonces la secuencia es, primero preguntar, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Para qué quieres esta sesión de astrología o este informe? Y entonces, una vez la persona nos diga si la quiere para mejorar su vida familiar o para tomar una decisión, hacer el informe solo explicando las posiciones natales que tienen que ver con este tema, no toda la carta. Los informes ARET están programados para que primero se les nombre los planetas y posiciones que están em, implicados en el asunto que preguntan y al acabar también se les dice, bueno, y también tienes todo esto otro en tu carta natal, pero no es tan importante para lo que tú me estás consultando. Y efectivamente se le cuenta de todos los otros planetas, pero ya se le explica al consultante que no son tan importantes para el tema para el cual está preguntando. Entonces, el otro día en la escuela hice una clase sobre cómo hacer una buena consulta o cómo hacer un buen informe, explicando todo esto en detalle largamente y explicando también los vicios y virtudes de cada signo y de cada planeta, para que se entienda bien que podemos tener un sol en Leo y sentirnos los reyes del mambo de YouTube, o podemos tener un sol en Leo y no querer salir en ningún vídeo porque nos da vergüenza. Y ahí tenemos un sol en vicio o en virtud. O podemos tener un sol en Capricornio y sentirnos súper reconocidos con nuestro trabajo, o que esté en vicio y sentirnos faltos de valía con nuestro trabajo. Por eso, un informe debe de ser primero testeado y preguntado, o una sesión no se puede hablar a la ligera. Hay que hacer muchas preguntas a alguien antes de empezar a emitir un veredicto sobre su carta. A raíz de la clase me llegó una consulta súper bonita de una chica que se llama Judith y ahora quiero contestarla porque la verdad las preguntas son muy buenas y creo que pueden ayudar a todo el mundo. Y, y- y la pregunta dice así. Dice, bueno, que le gustaría agradecernos por esta clase, todo lo que incluía. La información es muy interesante, es un método que no conocía y usar los asistentes para los informes ha sido genial. Pero ahora pregunta, dice, el tema de que un planeta esté en vicio o en defecto depende de cómo la persona lo vive, ¿no? Es decir, ¿lo debe reconocer la propia persona con las preguntas que le hacemos? ¿O depende del signo donde tenga el planeta que va a tenerlo en vicio o en defecto? Bueno, esta pregunta es súper buena. Entonces, no depende del signo donde lo tenga, va a tenerlo en vicio o en defecto, para nada. Es un poco como una partida de póker. Tú puedes tener un as-as en la mano o puedes tener un 2-2. Y depende cómo lo juegues, bueno, a ver, con un as-as siempre vas a ir a un all-in, ¿no? Pero vamos a poner una QQ, que es de las jugadas más altas del póker, y un 2-2, que es de las más bajas. Todos nacemos con cosas, con dones muy regalados y con dones muy escondidos. Depende cuánto te lo ocurres aquí abajo. Tú puedes, de dones muy escondidos, hacerlos visibles y llegar a dominarlos, o pueden quedarse siempre ahí escondidos y darte graves defectos. Vamos a poner una posición. Saturno en Leo. Saturno en Leo es una posición difícil de partida. Crea graves problemas con el tiempo y con el trabajo, sensación de que uno no llega a todo, superexigencia, etc. ¿Que uno nazca así ya indica que le va a ir todo mal con Saturno? No, no. Pero sin duda pide un trabajazo. Si lo haces, pues ya está. Eliminas el vicio del planeta y lo vuelves en virtud. Pero sí que es un don que vas a tener que trabajar, que no te lo han regalado completamente limpio, que pide un trabajo. ¿Vale? Vamos a poner un sol en Leo. Un sol en Leo está muy cómodo allí. Supuestamente debería ser fácil tener autoestima con sol en Leo. Pero ojo, aunque el punto de partida sea más fácil que con Saturno en Leo, imaginemos que tenemos una familia que detesta a los artistas, que cada vez que un niño con sol en Leo llega a casa con su dibujo, con sus ganas de bailar, le dicen que eso es de idiotas. Pues por cómo el entorno
vive tus planetas, puedes empezar a tenerlo en vicio y creerte lo que otros dicen, sobre todo si eres un nene. Entonces un Sol en Leo, aunque sea bueno de partida, puede venirse abajo. Es lo bonito de la vida, que todo puede cambiar. Podemos venir de partida muy mal, llegar a estar muy bien y viceversa también. Entonces sí, depende cómo la persona lo vive. Por ejemplo, en el caso de Saturno en Leo, habitualmente eh, hace que las personas sean líderes, que sean sus propios jefes, que sean encargados de empresa o que tengan responsabilidades. Y también hace que esas personas, sus responsabilidades, las asuman tan bien que se llenen de ellas hasta llegar a petar. Una vez petan, vuelven a empezar y descubren que tienen que reconducir ese Saturno, tal vez haciendo su propio emprendimiento, siendo sus propios jefes de una forma eh, muy particular. Depende, ¿vale? Esto es volver un signo en virtud. ¿Mm? Entonces sigue Judith preguntando, ¿tiene relación con si está en exaltación o en caída? Sí que tiene relación, pero no es nada automático. Por ejemplo, un Saturno en Libra está exaltado, un Saturno en Leo está en caída, ¿vale? O en Aries, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, que esté en exaltación significa que si tú por dentro eres como una película de 10 artistas, cuando está en exaltación tú vas a usar mucho ese Saturno, habitualmente. Es un personaje exaltado dentro de tu película interna. Por ejemplo, Saturno en Libra siempre dice justo e injusto, es un juez. Entonces, irás por la vida promulgando mucho si las cosas son justas o injustas. Que tal vez con Saturno en Aries, pues tal vez no tanto, o tal vez la justicia te la tomas más por tu mano, quién sabe. Habría que investigar. No quiero herir a nadie porque depende mucho del fractal en que tú estés. ¿Vale? A, a veces, cuando los planetas están en caída, por ejemplo, una luna en Escorpio, acabamos usando mucho ese planeta en nuestras vidas. ¿Por qué? Justo porque está en caída y nos hiere. Y cuando tenemos algo herido, sacamos mucho nuestra herida. ¿Vale? Dice Judith, dice, por ejemplo, Venus que está en Piscis exaltado, ¿esto quiere decir que estaría en vicio y en vicio estaría en defecto? No, no. O sea, la cuestión es vicio y virtud. O defecto es un poco... una cosa es vicio y virtud y otra es exceso y defecto. ¿Vale? Por ejemplo, tú, Venus en Virgo, tú puedes tenerlo en vicio o en virtud. O puedes tenerlo en exceso o en defecto. Es decir, Venus en Virgo, tenerlo en virtud implica que has encontrado la forma en la cual estás relajado en la vida, Venus, mientras no pierdes tu sentido de la organización. Has encontrado esa difícil simbiosis. Venus en Virgo en defecto quiere decir que es una persona que para nada ha conectado todavía con su capacidad de ser perfeccionista en el placer o de pintar un cuadro con muchísimo detalle. Venus en Virgo en exceso es una persona que necesita tenerlo todo perfecto para sentirse bello, que ordena además su casa, que se limpia demasiado a sí mismo y siempre se ve sucio. ¿Vale? Cuando un planeta está en exceso o en defecto, está en vicio. Cuando está equilibrado, está en virtud. ¿Vale? Dice, entiendo que tanto si está en vicio como en defecto es un desequilibrio, exacto, y lo ideal sería mediante diferentes terapias intentar equilibrarlo para llegar a su virtud. Exacto. Y me pregunta si esto lo explicamos en el libro Arete. Sí, sí. Tanto en el libro Arete, que os dejo por aquí debajo en la descripción esa formación, porque es más que un libro, ¿sí? No es toda una formación, tiene vídeos dentro. Ahí se explica bien esto todo. Cada planeta en su posición, dónde está en vicio, dónde está en virtud, dónde está en exceso, dónde está en defecto, ¿vale? Y hasta aquí. Espero que se entienda. Los informes Arete son muy chulos porque explican a cada persona. O sea, los informes Arete están sacados de la formación Arete. La ha volcado Miquel en un asistente virtual que crea informes con sentido. ¿Vale? Y toda la gente que está en la escuela, desde cualquier formación, los tiene incluidos.
¿sí? Dejo aquí abajo 2 enlaces. Uno para revisar la formación ARETE por si os interesa y otro para revisar la clase que hacemos este mes, el día 21, explicando bien cómo utilizar estos informes para mejorar muchísimo la relación con tus pacientes, para llegar a más gente y para hacer una astrología con sentido. Espero que os haya ayudado y nos vemos en el próximo podcast.